¿Qué tal? Vamos a hablar de una serie de videos con el tema diseño arquitectónico, en específico sobre el trazo y la geometría. Nuestro lenguaje es la geometría y el espacio arquitectónico. Por medio de su conocimiento y aplicación de sus conceptos, le podemos dar forma a nuestras ideas creativas, tanto en plantas, que serían 2 dimensiones, como en volumetría, que hablaríamos de 3 y 4 dimensiones. Ya explicaremos por qué. Vamos a ver aspectos como trazo, geometría, que es el de este video, ejes compositivos, ritmos, armonía, jerarquía, directrices visuales y el espacio arquitectónico, esperando que estos sean de utilidad para darle sentido a nuestra expresión arquitectónica. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué tienen en común estos proyectos que vamos a observar? En primer lugar, pues es una planta de una propuesta para una exposición de una feria mundial. Junto es una maqueta de un edificio, es un grupo de edificios. Aquí vemos unos jardines y del lado derecho pues una maqueta de un centro cultural comercial. Aquí es otra propuesta en maqueta de un edificio, un grupo de edificios, y dos plantas de plantas arquitectónicas de edificios de vivienda. Entonces vamos a ver qué tienen en común. La parte común que queremos resaltar es el trazo geométrico sobre el que están basados. Aquí vemos, por ejemplo, en ambos casos son retículas de rectángulos cuadrados. En esta propuesta el jardín lo vemos como una secuencia lineal de círculos y la otra es una forma compuesta también a base de círculos. Este edificio vemos que la base geométrica es una estrella de 5 puntas. Obviamente se toman partes de esa estrella de 5 puntas, sin embargo ahí vemos claramente el trazado original. Y en los edificios vemos por un lado una propuesta a base de triángulos y por el otro lado pues también son triángulos, nada más que es una más compleja, digamos, un poco más elaborado la propuesta. Entonces, ¿qué tienen en común? Una base geométrica, que es uno de los elementos importantes cuando realizamos un proyecto arquitectónico. Este trazado geométrico no es exclusivo de la arquitectura. Aquí vemos unos ejemplos de logotipos hechos por diseñadores gráficos. Ellos son muy meticulosos en este concepto. Generalmente sus bases geométricas son muy precisas. El cine, por ejemplo, en general podemos decir todas las artes visuales, pero aquí vemos ejemplos de los encuadres, tanto de los carteles como de las tomas mismas que se realizan en las películas, también tienen una base geométrica. Y por supuesto la pintura siempre ha tenido ese concepto compositivo a base de elementos geométricos también bastante determinados. Y la naturaleza pues nos muestra muchísimos ejemplos también de trazos geométricos muy definidos. Entonces este principio de orden está muy conectado con algún elemento de percepción que tenemos en el cerebro, donde nos da idea de organización, de belleza, y pues es algo básico para nuestro entender la arquitectura. Esta secuencia de imágenes que vamos a observar, aparte de hermosa, tiene muchísimo contenido.
todos, exceptuando una, están basadas en un círculo general, y lo que nos muestra es la gran variedad de propuestas geométricas que se pueden realizar dentro de una figura o una combinación de figuras. Esto entre otras cosas, nos enseña que el tomar como base la geometría no es limitativo, por el contrario, nos abre muchísimas posibilidades. Aquí vemos unas basadas en círculos, y vemos otras basadas en variantes o en estrellas de 5 puntas con algunas variantes, y vemos la gran riqueza que en este pequeño conjunto de imágenes nos da como ejemplo. En la actualidad, los conceptos de geometría que se utilizan son muy abiertos y muy variados. Aquí, por ejemplo, vemos uno donde las formas geométricas no están definidas así como tales, aunque vemos un conjunto de triángulos abiertos con unas directrices señalando ciertos puntos, pero hay una gran variedad de estrategias geométricas que podemos utilizar. La escala tampoco es una limitación. Lo mismo se puede aplicar un trazo geométrico a detalles, se puede aplicar a viviendas, a edificios mayores, edificios públicos o a nivel urbano. En general, todas las expresiones arquitectónicas y urbanas se basan en la geometría para su expresión. Es el primer elemento de organización que debemos tomar en consideración. Aquí vamos a hacer un apunte teórico. Al generar partidos es importante desarrollar las ideas volumétricas. Un esquema de planta puede tener múltiples variantes al interpretarse como volumen. La arquitectura se manifiesta en 4 dimensiones. Y aquí podrían decir, caray, ¿cuáles son esas 4 dimensiones? Tenemos las 3 dimensiones geométricas, largo, ancho y profundidad, y tenemos el tiempo como 4ª dimensión. ¿Cómo lo consideramos? Pues por el recorrido, el tiempo que hacemos de recorrer una forma en todas sus dimensiones, nos da diferentes percepciones de una misma forma. Eso es lo que consideramos la 4ª dimensión. Estas imágenes que estamos viendo, como pueden ver, todas vienen de una planta geométricamente organizada, pero tienen un concepto volumétrico. Si nosotros no consideramos desde el principio la volumetría, pues realmente estamos trabajando con 2 dimensiones, lo cual pues ya de entrada conceptualmente es una limitación. Debemos pensar siempre cómo va a ser el edificio. Finalmente, cuando las personas percibimos un edificio, no lo vemos en planta, lo vemos como forma volumétrica. Entonces, si nosotros no concebimos al mismo tiempo o en una forma paralela de alguna manera estas características tanto de geometría en planta como en elevaciones, ya de entrada nuestro concepto va a tener limitaciones. Vamos a explicar algunas estrategias de diseño. Francis Ching, en su libro Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, un magnífico libro, nos mostró algunos esquemas básicos de cómo organizar, o sea, qué decir, cómo hacer composiciones. Entonces vamos a platicar un poquito de ellos. Uno de ellos es el de una organización lineal, lo cual quiere decir que en torno a una línea, que puede ser recta, ondulada o quebrada, de cualquier tipo, organizamos un grupo de formas. Eso nos sirve como un eje. La línea funciona como un eje real o imaginario. Otra es la organización en retícula, que quiere decir que en base a una retícula de cuadrados, círculos o formas compuestas, nosotros la tomamos como base y sobre esa vamos organizando por la ventaja que nos da la retícula de que ya tiene un determinado ritmo que nosotros podemos interpretar o reinterpretar, y ya tiene un orden establecido, ¿no? Entonces ya nada más es la interpretación que le demos a ese orden, y de ninguna manera es un concepto rígido. Podemos variar todo lo que queramos este concepto.
Otro es una organización radial, que quiere decir que en torno a un punto real o imaginario, vacío o con forma, nosotros hacemos que los elementos de la composición giren en torno a ese punto. Esa le llamamos una composición radial. Y una organización centralizada, que es cuando tenemos un cuerpo muy fuerte, muy jerárquico, y los elementos se agrupan en torno a ese cuerpo. Obviamente también siempre tomando en cuenta los ejes, que en el próximo video vamos a tratar la importancia que tienen los ejes como elementos de composición. Los gráficos que estamos viendo son hechos por el arquitecto Rogelio Castillo y el arquitecto David Alcántara, jóvenes muy talentosos, y los dibujos de edificios que vamos a ver un poquito adelante son hechos por otro talentoso joven arquitecto, Joshua Gregg. Entonces eso le dan una riqueza muy original a bueno, de hecho son parte del libro que ya les he mencionado en otros videos y que seguiremos tratando mucho de él. Y pues ahora vamos a dar otro apunte teórico sobre la generación de partidos arquitectónicos, que en muchos casos es la primera etapa en el diseño arquitectónico. Claro que no es absoluto esto, pero es muy común y una estrategia muy práctica. Ya vamos a hablar más de ello. La generación de partidos arquitectónicos principia con la propuesta de esquemas geométricos que, de acuerdo con el criterio del diseñador, respondan a las condiciones por él planteadas. Estas pueden ser de índole formal, espacial, funcional, de relación con el sitio, de sustentabilidad, simbólicas o más comúnmente una combinación de ellas. Los esquemas geométricos pueden ser con formas sencillas, combinadas, retículas simples, retículas combinadas, organizaciones variadas. Su interpretación tiene significados múltiples, por lo que el resultado va a ser diferente aun cuando se use una misma base geométrica. Lo importante es que exista esta base, es lo que le va a dar sentido y orden a la arquitectura. Para cada proyecto es conveniente plantear y analizar varios partidos arquitectónicos. Y reforzando el concepto anterior, diremos que es importante notar que el partido arquitectónico tiene carácter de símbolo, por tanto es un poderoso transmisor de comunicación emocional. Por esto debemos procurar que el resultado final tenga elementos de percepción que sean capaces de despertar el interés en el cerebro del espectador. Esto suele suceder con mayor facilidad cuando la imagen evoca elementos de memoria, o sea, es en algo reconocible para el que lo observa. La relación arbitraria y aleatoria de formas difícilmente va a producir un partido arquitectónico digno de tal nombre. Y vamos a estudiar, podemos generar partidos con estas estrategias: modelado de envolvente geométrica, modelado de envolvente geométrica con variables, partido por formas abiertas, partidos por formas compuestas y los partidos paramétricos. Vamos a explicar cada uno de ellos. El partido modelado por envolvente geométrica o modelando una envolvente geométrica consiste en tomar una forma geométrica determinada, que puede ser un cuadrado, un círculo, un triángulo, y este va a servir como molde para organizar en su interior el partido arquitectónico. La interpretación que le demos a estas formas es a criterio del proyectista. Se deben tomar en cuenta los análisis necesarios con relación al medio, orientaciones, función, las formas, los espacios. Para todos los casos de generación de partidos arquitectónicos es necesario considerar las zonas exteriores que le corresponden. En ocasiones este diseño de exteriores es el diseño de continuidad armónica, quiere decir con el mismo trazo que los edificios, aunque también puede haber un contraste geométrico entre el edificio y sus exteriores.
Aquí vemos una imagen básica donde se muestra un cuadrado que se modula a base de formas rectangulares y cuadradas, y también vemos el mismo ejemplo, pero del cuadrado modulado con triángulos. Podría ser con círculos o con algunas formas combinadas incluso. Y aquí ya con los magníficos ejercicios arquitectónicos de Joshua Gregg vemos variantes. Del lado izquierdo vemos el modelado en base a un círculo. Aquí sería bueno aclarar, bueno, no aclarar, sino notar que este modelado de la forma base no forzosamente la tiene que saturar o llenar. Simplemente es un molde al cual lo podemos manejar con vacíos. De hecho, es un concepto muy importante, la relación de los sólidos y los vacíos. Es un concepto arquitectónico que en su momento platicaremos. Y abajo ven igual un modelado de un triángulo con formas triangulares, y del lado derecho vemos un ejercicio de un edificio basado en una forma cuadrada, el cual sin embargo no forzosamente adquiere una forma cuadrada. Como les mencioné, es el molde lo que nos interesa, que nos ayuda a dar ya una organización en base a ejes. Y el siguiente ejemplo, pues tenemos del lado izquierdo un cuadrado modelado a base de triángulos y un círculo. E incluso aquí pueden observar el espacio interior, que también es parte del trazado, pero no está construido. Y del lado derecho pues vemos otro modelado de una forma circular, que con unos rectángulos, un eje rectangular que lo atraviesa, y básicamente sirve como molde porque los espacios interiores que serían en base a triángulos no están construidos. Eso hago énfasis porque es importante observarlo. Acá tenemos otros dos ejercicios de modelado de cuadrados. Como pueden observar, en ambos casos podemos decir que son retículas, y la gran variedad, la gran versatilidad que se puede obtener con esto. Quiere decir, no por el hecho de que se module un cuadrado tiene que ser una forma cuadrada rígida. Es el concepto geométrico, y también por eso he hecho mucho énfasis en la importancia de concebir los espacios, los espacios en elevación, no nada más en planta. Para cada base geométrica tenemos que concebir cómo se va a ver en planta, en volumen, lo cual desde un principio ya lo podemos ir viendo, lo podemos ir pues desarrollando. Y acá tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo un rectángulo y atravesado por una forma angular, o sea, triángulo, y luego con un modulado interior a base de planos. Y del lado derecho pues vemos también una retícula de cuadrados, los cuales en su elevación se llevan a formas triangulares, para que vean la gran posibilidad de desarrollo geométrico que puede tener el concepto. Y para terminar con los ejemplos de esta estrategia, aquí tenemos un cuadrado modelado a base de triángulos, y sobre todo observen los alzados diferentes. Digamos que unos triángulos son por decirlo así, con una tendencia horizontal y otros con tendencia vertical. Eso nos da una idea de la gran variedad que pueden generar. Ya vimos con cuadrados, con triángulos, con círculos, mezclados. Entonces, esta les da muchas posibilidades de expresión. Y voy a leer lo que pusimos aquí. Las propuestas de esquemas geométrico-espaciales, de acuerdo al criterio del diseñador, pueden ser de índole formal, espacial, funcional, de relación con el sitio, de sustentabilidad, o más comúnmente una combinación de ellas. Quiere decir, el concepto que ustedes le metan al modelado geométrico es totalmente independiente. Quiere decir, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero háganlo geométricamente y espacialmente. Una segunda estrategia es una variante de la anterior. Le llamamos partido modelado por envolvente geométrica con variantes. Se trata de tomar una forma geométrica determinada, cuadrado, triángulo, círculo o alguna combinación, que nos va a servir como molde para organizar en su interior el partido por definir. La variable va a consistir en uno o varios actos voluntarios de modificación de la forma base, con el fin de generar visuales diferentes.
Por lo general, la forma base continúa siendo identificable. En el ejemplo que observamos, obviamente se está modelando un triángulo con formas triangulares en su interior y luego se giran y se desplazan con determinados ángulos dentro del triángulo base. Como pueden ver del lado derecho, cambia la percepción. Dejamos intencionalmente el triángulo en naranja, el original, porque si lo viéramos nada más los triángulos blancos, pues no sabríamos de dónde viene ese trazado, pero pues aquí en el trazado base ustedes pueden darse una idea clara de dónde se partió para generar este partido. Esta estrategia es muy utilizada en la actualidad con variantes. En estos ejemplos del lado derecho vemos el modelado de un cuadrado con un elemento diagonal, que es decir, un triángulo que abre un eje central, y luego vemos cómo hay en cada uno de los extremos una diagonal en cada uno de ellos, los cuales rompen, podemos decir, la forma del cuadrado. Sin embargo, el trazado base es el cuadrado. Y del lado izquierdo sería algo parecido, también se está modelando un cuadrado, en eso es el parecido, pero vemos cómo cada uno de los cuerpos que se seccionó, lo cual ya es en sí un acto de diseño, se desplazan hacia los laterales y entonces cuando uno ve la imagen así a primera vista, da la impresión como de que si se hubieran movido nada más así o se hubieran colocado de forma arbitraria, pero pues en el esquema de arriba es muy fácil entender cómo podríamos regresar, por decirlo así, al trazo original. Del lado izquierdo tenemos un círculo que está modelado y que rompe su estructura a base de elementos diagonales que entran o salen según queramos ver el tipo de espacio, y están rompiendo la estructura. Esa sería la variante, porque además esos planos que están entrando al círculo no tienen la misma longitud, quiere decir es una composición irregular en base a esos planos, lo cual le da un dinamismo muy especial. Y del lado derecho tenemos un triángulo que es una base muy determinada triangular, pero vemos como ahí hay un brazo que rompe esa estructura triangular. Esa sería la variante, cómo introducimos un eje adicional rompiendo la estructura básica del triángulo, lo cual nos da la imagen de una figura compuesta, pero podemos entender claramente de dónde partió. Bueno, ya analizando los anteriores, espero que podamos entender esta que es más difícil de entender y de explicar, que se llama partidos por formas abiertas. Es una tercera estrategia. Se caracteriza porque están formadas como secciones parciales de composiciones geométricas más grandes, las cuales por su dimensión pueden estar fuera del campo compositivo visible. Se debe tener especial cuidado en generar orden a partir de ejes, relaciones entre las formas y otros elementos de diseño. Como pueden ver en esta estrella con dos cuadrados que se ve del lado izquierdo, ese es el trazado geométrico. Como pueden ver, tiene una traza muy determinada. Sin embargo, con las formas amarillas, que sería el partido, no estamos usando forzosamente los elementos generales de la estrella y los cuadrados, usamos secciones. En el lado derecho vemos un trazado a base de dos círculos grandes y un eje central con círculos más pequeños, y vemos cómo se genera una forma totalmente diferente a esos círculos grandes, podemos decir, y vemos cómo estamos usando secciones de esos círculos, pero solamente secciones parciales. Entonces, si nosotros viéramos nada más las formas naranjas que están quedando como resultado de ese trazado de círculos, pues también diríamos, pues, de dónde salieron esas formas. Sin embargo, pues creo que aquí la geometría es muy clara de entender. Obviamente esta estrategia requiere más experiencia para que al realizarla tenga coherencia, porque si no podríamos trazarle cualquier parte y si no están bien interrelacionados entre ellos, pues no va a ser una composición con sentido. Y aquí vemos ejemplos. Por ejemplo, el lado izquierdo tenemos un conjunto de rectángulos de los cuales simplemente se toman parte de esos como planos, algunas de las caras de esos rectángulos.
Las composiciones abiertas generalmente se sienten así como muy libres porque no están confinadas dentro de una forma determinada su resultado. Y del lado izquierdo pues vemos igual, es un conjunto de rectángulos de los cuales se toman algunas de sus partes de esos rectángulos, algunas de sus caras, y nos queda esa composición. Y acá tenemos una a base de un círculo y un triángulo. Del lado izquierdo estamos hablando. Y como pueden ver, tomamos secciones de ese triángulo y de ese círculo, y pues nos queda una composición pues bastante abierta, como decimos. También esto sirve para que se den cuenta de que este concepto de trazado de partidos no nada más aplica a edificios, aplica a cualquier elemento de diseño que ustedes estén generando. Aquí se hicieron dos ejemplos sobre áreas exteriores para que vean esa parte. Del lado derecho pues vemos también una composición a base de un círculo y rectángulos, de los cuales se toman secciones de ese círculo y rectángulos, y pues ahí queda esa composición de espacios. También vuelvo a insistir que los trazados geométricos no quiere decir que si hacemos un círculo forzosamente se tiene que llenar ese círculo como cilindro. Es nada más la idea general que nos va a guiar. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a una cosa u otra? Pues la sensibilidad que vamos desarrollando, y también los resultados que estemos buscando. Pero si se fijan, todo es parte de un desarrollo. Si aprendemos a interpretar la geometría, podemos tener muchas más posibilidades de hacer desarrollos coherentes y que nos van enseñando cada vez a jugar más con esta geometría. Una cuarta posibilidad de organizar partidos es lo que llamamos por formas compuestas. Aquí la organización se va a formar al tomar un conjunto de formas geométricas organizadas, entre ellas por medio de ejes, relaciones compositivas como retículas, ejes lineales, ejes radiales, agrupaciones centralizadas que ya platicamos. Posteriormente va a haber un modelado de estas formas que se toman ya sea de forma completa, abierta, formas parciales. Aquí pues vemos el trazado en planta, digamos, de dos opciones. De un lado es un trazado de rectángulos a base de sobre un eje lineal, y del lado derecho vemos un trazado de formas cilíndricas, elípticas, también sobre un trazado sobre un eje lineal. Y luego es la manera como interactúan las formas entre sí, que puede ser por medio de contacto de caras, entrelazadas, contacto de aristas, algunas podrían estar separadas con tensión espacial. En fin, es ya la manera de cómo las queramos organizar y definir dentro de estos trazados que estamos generando. En este segundo ejemplo igual vemos, pueden ser formas organizadas de manera regular o con determinada irregularidad. Lo que importa mucho es la relación de sus ejes, y pues bueno, conceptos como armonía que vamos a ver después, jerarquías, contrastes, pero digamos que es un juego de varios tipos de formas. Del lado izquierdo vemos una organización, pues podemos decir regular, aunque con variantes, pero vemos como esa serie de rectángulos y cuadrados, como definimos las aristas o sus caras externas, lo que a nosotros nos parezca de acuerdo a un determinado resultado. Y del lado derecho pues vamos viendo también a base de rectángulos, se van juntando formas, pero no de manera arbitraria, sino con conceptos de organización. Y así vemos un número de ejemplos. Del lado izquierdo tenemos una forma irregular, pero del lado derecho tenemos una forma bastante regular, formada por rectángulos. Acá pues vemos la composición de triángulos con rectángulos. En fin, se pueden dar cuenta que esta composición, esta estrategia de composición de partidos puede darnos muchas variedades muy dinámicas, ¿no? Como quinta opción de generación de partidos tenemos lo que se llaman partidos paramétricos, que se generan a partir de transformaciones paramétricas de las formas base. Lo anterior se logra alterando las dimensiones en las coordenadas espaciales x, y y z para marcar cambios en base a giros,
o modificaciones dimensionales en secciones o partes completas de los volúmenes involucrados. Se requiere manejo de programas de cómputo especializados como Rhino, Grasshopper, 3D Max. Este concepto es muy buscado en la actualidad, genera formas de vanguardia muy atractivas, pero por supuesto que requiere el estudio específico de los programas de cómputo, porque estos se hacen directamente en programas de cómputo. Entonces, si les gusta este estilo, pues tienen que aprender los programas correspondientes. Pues como podrán observar por los temas que hemos tratado el día de hoy, el generar arquitectura, el generar partidos, el generar composiciones, no es una cuestión arbitraria, es una cuestión que se puede aprender. Afortunadamente hay métodos específicos para generar este manejo de geometría que es nuestro lenguaje. ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos? Pues se genera lo que aquí le estamos llamando ruido visual, que es una forma de llamarlo. La importancia de la utilización de ejes como medios compositivos lo podemos observar en estos ejemplos. Al no poder establecer conexiones geométricas lógicas entre los ejes principales de las formas, estas quedan desarticuladas y no existe composición. El resultado es un amontonamiento al que podemos llamar ruido visual. O sea, cuando no tenemos una organización geométrica determinada, clara, estudiada, con todas las variantes que ya vimos que se pueden generar, lo cual en ningún momento dado es un concepto rígido, pues no estamos haciendo arquitectura. El solo juntar formas por juntarlas no genera arquitectura. A lo mejor de chiripa a veces nos queda algo bien, pero no es la manera más adecuada de enfocar el diseño. El planteamiento geométrico espacial y su interpretación serán siempre producto de la creatividad del diseñador, pero como estamos viendo, esa creatividad no es arbitraria, quiere decir, hay elementos que nos van enseñando cómo expresar nuestras ideas y ser creativos. Como pueden observar, el diseño arquitectónico no solo es cuestión de sentimiento. Claro que hay un componente importante de sensibilidad, pero lo podemos educar entendiendo y aplicando principios geométricos y espaciales de orden. Con esto, nuestra creatividad tiene más posibilidades de expresarse y desarrollarse. Bien, pues las partes gráficas y los dibujos originales que vieron en este video ya pertenecen al libro Diseño Arquitectónico Jugando Geometría, el cual esperamos pronto poder presentarles en su formato impreso y en línea. Pues que estén muy bien.